Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Flores y en esta ocasión vamos a ver cómo validar los datos que nuestro usuario introduce a través de nuestra interfaz. Estamos trabajando con la misma aplicación de los vídeos anteriores en el que tenemos dos formularios y una clase. Vamos a notar que en la clase, en el formulario alta parte, nosotros ya agregamos algunos elementos y lo mismo en la clase parte. Nosotros teníamos hasta esta parte, hasta color. Estamos agregando existencia, stock mínimo, stock máximo, peso, costo de compra y costo de venta. Esto porque estamos complicando un poquito el problema y vamos a suponer que nos dieron una descripción del problema, que es este. Aquí nos dicen, por ejemplo, que hay un catálogo de tipos de material. Nos están diciendo qué estructura tiene la información. Entonces, en base a esto, nosotros estamos modificando nuestra aplicación para soportar toda esa información. Lo primero entonces es modificar la clase parte y agregarle los campos que nosotros necesitamos. Y al formulario alta parte le agregamos también los controles para soportar la información que nos hacía falta. Aquí estoy agregando un cuadro de texto que se llama txt existencia, otro cuadro de texto que se llama txt smin para el stock mínimo, un cuadro de texto que se llama txt smax para el stock máximo, otro cuadro de texto que se llama txt peso para guardar el peso de la parte, un cuadro de texto que se llama txtcc para guardar el costo de compra de la parte, y finalmente un cuadro de texto que se llama txtcb para almacenar el costo de venta de la parte. En el main form lo único que tengo en código es que en el evento clic de la opción alta del menú creo mi formulario y lo muestro. De manera que vamos a ver algo como esto. Partes alta y me va a mostrar esta información. ¿Sí? El formulario para que yo pueda seleccionar los datos o capturarlos en el caso de los cuadros de texto, o seleccionarlos en el caso de los botones de radio. Tengo un botón de verificar datos que en su evento clic lo único que tiene es un mensaje. ¿Sí? De manera que realmente no he emitido ningún código de verificación de datos. Vamos a ver ahora cómo verificar los datos que nos dio el usuario. ¿Por qué tenemos que verificarlos? Bueno, supongamos que corremos la aplicación. ¿Sí? Le damos alta parte, nos vamos a alta, dejamos vacíos los campos y tratamos de agregar la parte. Esto me va a marcar un error porque los campos quedaron vacíos. Al estar los campos vacíos, ¿sí? Por ejemplo aquí cuando estoy tratando de tomar la existencia de la parte y meterlo a p.existencia, cuando yo sé que p.existencia es un valor entero, ¿sí? Y el cuadro de texto existencia está vacío, no puedo tomar un vacío y convertirlo a entero, y eso me genera un error. Entonces, esto porque en el botón agregar parte lo que estoy haciendo es tomar todos los datos de mis controles, de mis cuadros de texto o de mis botones de radio o de mis combos, y los estoy almacenando en un objeto P que ya teníamos del ejercicio anterior. El objeto P es un elemento, es un objeto de la clase CLS parte que lo tengo como público al inicio de mi formulario parte. Entonces lo que yo hago en el botón agregar, agregar parte, es tomar todos los datos y meterlos en el objeto P. Sin embargo, pues tengo que checar que los elementos de cuadro de texto no estén vacíos para que no me genere error. Entonces, esa es la primera cosa que tengo que verificar. Muy bien. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Estamos agregando esta función, la función verifica datos de tipo boolean, va a devolver un valor lógico, un valor cierto o falso, y esta función va a ser llamada
desde el botón verificar. Lo vamos a llamar de esta manera. ¿Cómo trabaja la función? Declara una variable t de tipo control. Y vamos a ver el for each. El for each toma un elemento dentro de un conjunto. Sucede que recuerden que mi representa el formulario corriente, el formulario en el que yo me encuentro, que en este caso es el formulario alta parte. Controls es el conjunto de controles que pertenecen al formulario en el que me encuentro, es decir, es el conjunto de controles que están en el formulario alta parte. Entonces yo le estoy diciendo, para todos los controles, fíjense que T es de tipo control, para todos los controles en este formulario vas a revisar lo siguiente. ¿Sí? Le decimos, si el tipo del control es textbox, entonces vas a checar si el textbox está vacío, si el campo texto del control está vacío. Esta función lo que hace es elimina espacios, porque puede ser que el usuario haya metido espacios en el control y nosotros pensemos que esté vacío porque los espacios no se ven y realmente no lo esté. Con esto eliminamos los espacios en blanco por si los hay en el cuadro de texto y checamos si el contenido es vacío. Si el contenido es vacío, nosotros mandamos un mensaje que dice debe capturar este dato. Y esta función t.select ubica el cursor en el cuadro de texto que encontramos vacío. Y nosotros devolvemos un valor falso. Si nosotros terminamos el for each y no hay ningún elemento vacío, entonces vamos a devolver un valor cierto. En caso de que encontremos alguno vacío, se va a interrumpir aquí y va a devolver un valor falso. Esta función se está llamando desde acá. Muy bien, vamos a probarlo. Compilamos, ejecutamos, le damos partes alta. ¿Sí? Vamos a dejar vacíos todos los datos, le damos verificar datos y me dice debe capturar este dato. Le doy a aceptar y me está poniendo en el dato que debo capturar. Vamos a suponer que yo le doy datos. Nuevamente le doy verificar datos. Nuevamente debe capturar este dato. Encontró otro elemento vacío. Sí, verificar datos nuevamente. Muy bien, una vez verificado que los cuadros de texto no estén vacíos, lo siguiente sería verificar que los cuadros de texto que tengan un número, realmente el usuario haya introducido un número, por ejemplo en costo de compra, costo de venta, peso, stock mínimo, stock máximo y existencia. Estos datos deben ser numéricos. Entonces lo siguiente es checar que estos datos sean numéricos. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Muy bien, eso lo podemos hacer entonces de la siguiente manera. Vamos a meter en una función verifica datos numéricos de tipo booleano un conjunto de if. Cada if va a checar un cuadro de texto y va a preguntar si no es numérico el contenido del cuadro de texto, eso para los cuadros de texto que deban tener valor numérico. Si su contenido no es numérico, entonces mando un mensaje de error y devuelvo falso. ¿Sí? Si todos los if se checan y todos contienen valores numéricos, entonces no va a devolver falso, va a llegar a devolver cierto, y esta función va a ser llamada de la siguiente manera. Junto con la anterior vamos a checarlo de esta manera. Voy a preguntar si después de verificar vacíos, o sea, si verificar vacíos me devuelve un valor cierto, entonces yo voy a verificar datos numéricos.
y en caso de que datos numéricos me devuelvan un valor cierto, entonces voy a activar el botón agregar. ¿Sí? Para esto, el botón agregar parte, vamos a buscar su propiedad enable y lo vamos a poner en falso. Eso va a desactivar el botón hasta que yo lo habilite por código, y entonces se va a habilitar en caso de que esto devuelva un valor cierto. Fíjense que aquí es lo mismo que yo le ponga igual a true, pero tal vez se entienda más de esta manera. Estoy diciendo, si la función verificar datos me devuelve un cierto, entonces checa la función verifica datos numéricos. Si devuelve un cierto, entonces activa el botón agregar. Vamos a ver cómo funciona. Ok, compilamos y ejecutamos. Le damos alta, clave de la parte, nombre, material eléctrico vamos a dejarlo, vamos a suponer que es blanco. En existencia vamos a ponerle letras. En stock mínimo 23, 11, 22, 22, 22. Fíjense que el botón está inactivo porque yo le puse su enable en falso. ¿Sí? Y acá yo tengo un error. Vamos a checar si me verifica que este dato debe ser numérico. Le doy y aquí me dice. Le doy clic y aquí me dice la existencia debe tener un valor numérico. Aceptar. Si yo le doy el valor numérico, por ejemplo, 22, y entonces ya me activa el botón. Al presionar el botón, ya los datos se cargan desde mi formulario hasta mi objeto P y ya me muestra el letrero que yo tenía originalmente. O sea, se ejecutó este código que está aquí. Así es como nosotros validamos que la información que el usuario nos haya dado sea correcta. Eso es todo.